decir que hay mercado en el kilovatio, o que hay mercado al 100%, o decir que hay mercado al 100% en el teléfono, o que hay mercado al 100% en el sistema financiero, bancos y cajas, es faltar a la verdad. Hay una parte de mercado, pero hay una parte de regulación. Y así como en el grupo de empresas que antes hemos oído, es claro que se justifica el lucro porque se juega el riesgo y de forma importante, lo cierto es que en las grandes empresas de los grandes sectores, muy buena parte de la cuenta de resultados viene determinada no por la eficiencia propia, sino que viene determinada por la decisión de los reguladores, de los gobiernos. Con eso no estoy defendiendo muchísimo menos que se vuelva a la etapa de la empresa pública en el sentido de propiedad pública. Quiero decir que las políticas públicas son absolutamente necesarias en determinados sectores de la vida económica. A mí me ha separado bastante de algunos de los míos que creen que la propiedad privada no tiene limitaciones, no tiene función social que realizar y sobre todo que la propiedad privada es privada al 100% cuando se desarrollen esos sectores estratégicos de la vida económica. Y no digo cuando se desarrolla en sectores como la educación o la sanidad, que la propia existencia del mercado es más que discutible, son otros valores los que juegan. Y me ha separado bastante de la izquierda cuando a veces se hacen planteamientos en el sentido de decir que es imposible el servicio público sin la propiedad pública. En ese sentido, así como gobernante, cuando me tocó gobernar, pensé siempre que no siempre el Estado grueso es el Estado fuerte. Yo mismo que debo de pesar pues 10 kilos más de lo que debiera, esos 10 kilos de sobrepesa no son fuentes de fortaleza, sino que son fuentes de debilidad. La verdad es que pienso también que es bueno la descentralización, que es buena que el Estado juegue a lo que debe de jugar, pero también que se sea consciente de la existencia de ese servicio público, si se quiere, pues de una actitud más liberal de ese servicio de interés general que buena parte de las empresas, sobre todo de los sectores estratégicos de las grandes empresas, tienen que desarrollar. Yo ya sé que no son hoy los días más altos, a lo mejor, para defender el liderazgo político o la calidad de los políticos. Anoche, en la cena en la que estaba el presidente Rodríguez Ibarra, algunos de los organizadores de este curso, salió lógicamente este tema. Y sin embargo, yo creo que, hablaré luego de ello, uno de los capítulos más positivos de la reciente vida política española es ese, yo creo, boom que tenemos para 4, 5, 6 grandes personajes, sin los cuales difícilmente hubiéramos podido pasar de la orilla del autoritarismo a la orilla de la libertad sin riesgos, o al menos sin riesgos graves. Sé que con motivo de, digamos, la caída del muro de Berlín, la aparición de las grandes multinacionales, que el Estado, como lo habíamos concebido tradicionalmente, digamos, la traslación jurídica de la nación, de algo más entrañable, la traslación de una cosa entrañable como es la nación española, España, al Estado, que por un lado pierde poder por arriba porque estamos en Europa, en cierto modo somos una comunidad autónoma de Europa, que pierde poder por abajo porque comunidades autónomas y corporaciones locales ganan poder, lógicamente, en muchos casos a cambio del Estado.
el hecho del comunismo internacional, el llamado socialismo real, que en su caída pues hace ver el desprestigio de un exceso de Estado, de un Estado excesivamente grueso. Las multinacionales propenden siempre, hablaremos luego de ello, a escaparse de los controles del Estado, sin que, se ha visto ahora en la crisis económica, existan órganos reguladores también de carácter supranacional. Todo eso condujo a un desprestigio, a una baja del poder de los Estados con carácter general, y de alguna manera yo creo que esto está en el origen de la crisis que estamos padeciendo. Es decir, el origen de la crisis que estamos padeciendo es una crisis financiera, proviene de alguna manera porque ya la economía no es local en esos grandes sectores, es global, es mundial, y sin embargo no hemos tenido presencia pública para moderar los excesos que lógicamente se plantean siempre desde políticas parciales. Por otro lado, el Estado, las autoridades públicas, tienen siempre un mecanismo extraordinario que sí que afecta ya al conjunto de las empresas, al conjunto de los españoles, que son los presupuestos. Y los presupuestos son siempre la gran fábrica de una de las cosas que cualquier Estado no puede perder de sus propios bienes, que es la solidaridad, la cohesión social. Y yo creo que nadie discute que, por ejemplo, en una nación como España, pues si el gobierno, digamos, es muy liberal, con todo no bajará la presión fiscal, es decir, aquello de lo que producimos que se destina a lo público, seguramente que no bajará del 33% de la tercera parte, entre otras cosas, porque con menos de esa presión fiscal no se atiende pues ni a la sanidad, ni a la educación, ni a las pensiones, ni a la cohesión. Pero un gobierno, por muy de izquierdas que fuere, seguramente tampoco debe de pasar del 40, porque si pasa del 40, resulta que ya hay una especie de confiscación de buena parte de la propiedad privada, y además de que eso ya desde el punto de vista de los principios no sería defendible, desde el punto de vista retraería de la vida empresarial que se nos ha referido, pues aquellos medios que son los que justamente aseguran el desarrollo. Esto es lo que, en cierto modo, esa modernización, en cierto modo, nos encontramos también en la transición española. La verdad es que recibimos del régimen anterior cuestiones ciertamente negativas, pero entonces recibimos una sociedad nueva y distinta, tan nueva y distinta y tan moderna que difícilmente congeniaba, se matrimoniaba con un régimen político que no lo era. Y por ello yo creo que ya que estamos hablando de liderazgo, pues podemos decir que aquella sociedad en que pues ya éramos la 10ª potencia industrial del mundo, éramos el 80% de la Europa de entonces, que era la Europa rica, porque luego ya entramos Portugal, Irlanda, Grecia, nosotros, y luego ya los países del este que han entrado. Hombre, el acceso de la mujer a las aulas universitarias no era el actual, pero tampoco ya era un milagro. Y yo que no quiero hacer una interpretación eléctrica de la vida y de la historia, no dejo de contar algo que ya se producía entonces, y ahora más, es que yo contaba que cuando yo iniciaba el bachiller, a la mitad de los 40, todo lo que producía y consumía España en electricidad, la energía, es uno de los grandes temas pendientes, todo eso, en otros sentidos, pues todo lo que consumía y producía España, pues es lo que hace 10 o 12 años consumía el primer cliente, que es la fábrica de aluminios de Galicia. La producción de aluminio se lleva muchos kilovatios.